Buenas noches, profesora. Buenas noches, estimados compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que efectivamente ha generado muchísimo debate durante todo este tiempo en América Latina, y es sobre el socialismo y cómo este ha fracasado en América Latina. Para ello vamos a dividir esta pequeña exposición, primero hablando sobre un poco el contexto, la postura, tres argumentos y nuestro cierre. Bien, para empezar, es importante explicar que durante años se ha partido la ideología política en dos, lo que normalmente conocemos como espectro político, el cual divide en ramas ideológicas en políticas de izquierda y de derecha. Por mucho tiempo, estas han sido las guías sobre cómo los gobernantes llevan las riendas de la nación, según mi opinión, y sustentándome con distintos indicadores económicos y de autores de referencia, considero que el socialismo no funciona ni funcionará como sistema político, económico y social de un país. Esta tesis la sustentamos en realidades palpables, en realidades que cada país socialista ha vivido, ya que una de las características del socialismo es el control que tiene el gobierno para manejar los medios de producción, cosa que en la práctica no ha funcionado. Y según la encuesta nacional sobre las condiciones de vida en Venezuela, país socialista, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello en el 2020, Venezuela es la nación más pobre de la región y la segunda más desigual en América Latina. Y es debido a esto que Andrés Espinosa Fenward, en su columna del diario Portafolio 2020, indica que en lo que atañe al reparto equitativo de la pobreza, el socialismo del siglo XXI, es el nombre con el que se conoce, ha sido el causal principal en la desgracia económica en estos países. Por otro lado, también es importante que se entienda que el socialismo que se experimentó en Europa en la posguerra es totalmente distinto al que profesan los políticos latinoamericanos. Santiago Castro Gómez, en su artículo El fracaso del socialismo latinoamericano, publicado en el diario La República en el 2021, hace referencia a que no se puede comparar el socialismo vivido en Europa con el que se quiere implementar en Latinoamérica. Y es por la sencilla razón de que en Europa se respetó el libre mercado y esto fue base para su desarrollo. Y ya para cerrar un poco la idea, consideramos un punto adicional que ha demostrado que el socialismo no funciona y es referente a la inmigración que se ha sentido por toda Latinoamérica. Según el artículo del BBC, cómo impacta la crisis migratoria venezolana en la economía de otros países, el autor Ángel Bermúdez indica que el impacto sobre estos países receptores es un problema presupuestario, ya que se tiene que cuidar y alimentar a esta población lamentablemente desplazada, lo que genera mayor presión sobre los servicios sociales del que el país o la nación viene dando. Y esto se da desde que llegan hasta incluso cuando están integrados formalmente en la sociedad. Pues con esto vemos que son tangibles las consecuencias de una política errada de Estado, basado en un fallido socialismo. Esto da a conocer, por un lado, que se debe entender, como primer punto, que el gobierno debe asegurar el bienestar de sus ciudadanos y que éste debe encargarse netamente en generar políticas públicas que ayuden con el cometido. Sin embargo, el Estado no puede ser dueño ni mucho menos controlar las empresas que generen producción y empleo, por la razón de que no es su especialidad. Por otro lado, una inmigración masiva por parte de latinoamericanos a distintos países de Latinoamérica genera así mayores gastos presupuestarios para las distintas naciones que los reciben. Considerando, ojo, de que estos latinoamericanos como venezolanos, cubanos, haitianos, bolivianos, han migrado por el hecho de huir de la desgracia que se vive en su país. Bien, sin embargo, con esto que se menciona, es importante también entender que el símil o la comparación que hacen estos políticos de Latinoamérica con países nórdicos, países donde supuestamente existe un socialismo, se rebate indicando de que la economía que se vive en estos países es netamente liberal. Por lo tanto, queda en evidencia la insostenibilidad política en la izquierda de Latinoamérica, ya que esta ha traído consigo grandes consecuencias directas para el ciudadano,
pues al elegir este sistema de gobierno, el gobierno se está condenando o el ciudadano está condenando a graves consecuencias económicas. Los modelos políticos como los de Cuba, Venezuela, Argentina, entre otros, son ejemplos claros sobre cómo el socialismo lleva a la destrucción una nación próspera. Por lo tanto, invito a las personas a que puedan educarse sobre esta ideología, puedan alimentarse, puedan llenar de un poco más de información antes de poder emitir algún tipo de elección que se pueda venir en los próximos años en cualquier país de Latinoamérica. Muchísimas gracias.